Quiero comenzar dando las gracias a todos ustedes por haber asistido a este curso que se ha organizado, la verdad, que con mucha ilusión por parte de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Transportes en concreto, y en este punto quiero dar las gracias y felicitar a Silvia, la consejera delegada de Metro, que ha sido la encargada de dirigir el curso y ayudada por el secretario, que es el gerente del Consorcio Regional de Transportes. Y no veo a Silvia ahora. ¿Dónde estás? Ah, perdón. Silvia, muchas gracias y pido un aplauso para ella porque ha tenido un trabajazo. Bueno, y quiero saludar a Íñigo de la Serna, gran ministro, gran alcalde, gran amigo, y que ha hecho un esfuerzo por venir aquí hoy. Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante su intervención y yo creo que enmarca mucho pues, todos los debates en los que estamos ahora mismo inmersos, todos los que trabajamos en el ámbito de los transportes. Saludo también a los directores generales de infraestructuras, de carreteras y, por supuesto, a nuestra anfitriona, la alcaldesa de San Lorenzo. Muchas gracias por acompañarnos, alcalde de Zarzalejo, alcalde de Valdemorillo, concejal de El Escorial y también a todos ustedes, a las autoridades, presidente de Confebus, veo también algún presidente de las empresas que trabajan con nosotros, Julián de Castro, lo he visto antes, ahora no le ubico, ahí te veo, que además eres el que presta servicio en esta zona, entre otras, y ilustra mucho su presencia y su trabajo con la Comunidad de Madrid, uno de los aspectos principales que quiero destacar, que es la colaboración público-privada. Hacía alusión también el exministro a esa circunstancia y eso es, para nosotros, es verdaderamente una columna de nuestro trabajo. Nosotros no podemos enfocar nuestra política de transporte sin la colaboración público-privada y ahí tenemos todo tipo de empresas, desde grandes multinacionales, pues como pueden ser Avanza, Arriba, grandes empresas nacionales como Alsa. Luego empresas pues también muy importantes, muy grandes, pero que vienen de ser empresas familiares y que han evolucionado, han ido creciendo gracias a un trabajo de mucha calidad y luego un compromiso social que está implícito en todo el trabajo que hacen estas empresas, que siempre que les hemos necesitado, en los momentos más complicados, han respondido y han estado ahí. Quiero, en esta clausura, hacer alusión a la persona que me ha precedido en la intervención, que es Íñigo de la Serna. Yo quiero decir que desde luego para mí, pero para todo mi equipo y sé que para muchos consejeros que nos ocupamos de los transportes, pues verdaderamente echamos de menos ministros que tuvieran una visión integral de todo lo que implica el transporte público, que está todo interrelacionado, ¿no? Hay ministros pues, que se han enfocado más a un área, otros a otra, otros a ninguna. Íñigo se ha enfocado a todas, porque en el tiempo que fue ministro se ocupó del transporte terrestre, tanto de viajeros como de mercancías, se ocupó del transporte aéreo, se ocupó de los puertos, dio un impulso muy importante al corredor mediterráneo. Verdaderamente fue una gestión integral, de la vivienda también, efectivamente, fue una gestión integral que ha permitido pues, que desde entonces España cuente con unas políticas claras, con unas políticas ordenadas y de hecho muchas de las cosas que ahora se están haciendo traen causa de los trabajos que hizo en su momento Íñigo de la Serna y otros que lamentamos y echamos de menos es porque han sido aparcados y fueron los que él puso en marcha y me refiero por ejemplo a Cercanías, que también tuvo un impulso muy importante, pero claro, tenemos esta cosa en España que se llama las legislaturas que a veces hacen que muchos grandes planes pues luego no tengan la debida continuidad, ¿no? Nosotros aquí en Madrid, y lo digo, echamos de menos desde luego un mayor compromiso en materia de cercanías, donde echamos de menos las inversiones que estaban previstas en ese plan y echamos de menos cuestiones tan elementales como, por ejemplo, que se trabaje en la accesibilidad de cercanías. No podemos hablar de transporte público universal, de un servicio público para todo el mundo, si hay un porcentaje de la población que no puede acceder a él. Mientras no se tenga eso claro, yo creo que nos estaremos equivocando. En Madrid lo tenemos claro, el 100% de nuestros autobuses, por ejemplo los de Julián de Castro, y veo otros concesionarios, también les quiero agradecer que estén aquí presentes, y perdónenme porque no veo bien de lejos y no sé si hay alguno más que debería mencionar. Pero 100% de nuestros autobuses, y tenemos más de 4.100, son accesibles. El 55% son además sostenibles y utilizan energías menos contaminantes. Metro es uno de los metros del mundo más accesible. Estamos terminando el primer plan de accesibilidad y ya iniciando el segundo, son 500 millones de inversión
y en este momento tenemos ya el 70% de metro accesible, de estaciones de metro accesibles. Cuando terminemos el segundo plan, que está dirigiendo Silvia, pues estaremos en un 85% de accesibilidad, y ahí sí seremos el metro más accesible del mundo. Creemos que no hay otro camino, todo el mundo tiene derecho, y sobre todo, a utilizar servicios que se pagan con sus impuestos, ¿no? Bien, yo hoy quería hacer una petición y un anuncio después, ya que Íñigo ha dicho que tenía que dar una buena noticia, pues voy a darla. Pero sobre todo una petición al Gobierno central, y es que aparque los planes que tiene para hacer un nuevo mapa concesional mientras no se haya reunido con el sector, por un lado, y con los ayuntamientos y las comunidades, por otro. Creo, y lo digo desde la lealtad institucional, y nosotros vamos a estar ahí para ayudar y no para obstaculizar, pero creo que no se puede pretender sacar un mapa concesional sin un mínimo esfuerzo por consensuarlo con quienes realmente conocen su territorio, y no se puede pretender hacer un mapa concesional que vaya a significar la supresión de miles y miles de rutas de autobuses, especialmente aquellas que son las que están dando vida a esa España despoblada que las necesita como el agua, ¿no? Entonces, no se puede comprender que se aborde un proceso de esa característica sin hablarlo con quienes tienen que hablarlo, que son también las empresas del sector, que además son conscientes de que se necesita un nuevo mapa, se necesita, pero sobre unos planteamientos que no sean los de la improvisación o los del oportunismo político o los de... No sé cuál es el criterio, sinceramente. No, se debe proseguir con ese plan, y por eso yo, desde la Comunidad de Madrid, que por cierto no somos una de las comunidades más afectadas por esos planes que hemos ido conociendo, pero sí en solidaridad con las que sí lo son, como puede ser, por ejemplo, Castilla y León u otras comunidades autónomas, creo que se debe aparcar ese proyecto hasta que no se consensúe. Esa es la petición que yo traslado en nombre de la Comunidad de Madrid al Gobierno, y ahí nos encontrarán para colaborar, desde luego, en ese objetivo. En cuanto al anuncio, estamos hoy en un ámbito universitario. Nosotros tenemos hoy se ha hablado de digitalización, se ha hablado de transformación digital, de innovación. Yo creo que es fundamental tener claro que no hay innovación si no hay investigación. Es decir, toda innovación es una investigación aplicada a la empresa, al transporte, a cualquier ámbito. Pero previamente tiene que haber una base de investigación, si no, no habrá una auténtica innovación, o será una innovación siempre prestada o siempre asumida de otros países, que nosotros no tenemos por qué tener esa dependencia cuando tenemos en España el mejor talento, los mejores ingenieros, los mejores equipos, grandes universidades, y desde luego en la Comunidad de Madrid tenemos el liderazgo en la inversión en I+D+I, y tenemos grandes universidades que tienen un caudal importantísimo para transformar ese conocimiento en investigación y posteriormente en innovación real, que se transforme en mejora de los servicios públicos, se transforme en oportunidades, en crecimiento económico, en calidad de los servicios, en más seguridad, en más sostenibilidad, más eficiencia. En definitiva, eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros en la Comunidad de Madrid apostamos por una auténtica innovación aplicada al transporte y que cubra todas esas áreas que he mencionado. Y para ello, lo que quería anunciar hoy es que hemos puesto en marcha una red de universidades por la innovación en el transporte público. Y eso se va a articular mediante la firma de convenios que ya tenemos acordados con todas las universidades de Madrid y algunos centros también de investigación, públicos y privados, y también algunos institutos empresariales, donde vamos a suscribir esos convenios para poner en marcha proyectos concretos que nosotros, desde la Autoridad del Transporte, que es el Consorcio Regional de Transporte, y desde las direcciones generales, infraestructuras, carreteras, desde el Metro de Madrid, etcétera, pues necesitamos avanzar en determinados aspectos que tienen que ver con cosas que son necesarias, por ejemplo, cómo mejorar los sistemas de ventilación, de control de aforos en relación a temas de salud, asuntos que tienen que ver con la seguridad, fundamental para nosotros, aspectos que tienen que ver con la información que tiene el usuario respecto a las opciones que tiene de transporte, y otras muchas cuestiones que reclaman, por supuesto, del medio ambiente.
reclaman un mayor compromiso de colaboración que ellos están dispuestas a tener, las universidades, pero que nosotros tenemos que ahormar y darle esa efectividad, esa formalidad. Bueno, pues eso va a ocurrir en los próximos meses, se pone ya en marcha ese sistema y esperamos presentar en breve, y estoy seguro de que algunos de ustedes nos podrán acompañar entonces, cuáles van a ser esos primeros planteamientos, esos primeros objetivos, esos primeros proyectos piloto que vamos a desarrollar en colaboración con esas universidades. Por tanto, hoy yo quería aprovechar para hacer ese anuncio, que es esa apuesta por una innovación basada en la investigación y basada y apoyada en el talento, en las universidades que tenemos en nuestra comunidad. Este es un aspecto, el de la innovación, fundamental para nosotros. Yo creo que es el factor diferenciador, pero también es un factor que tiene una capacidad catalizadora de muchas inversiones, conseguir que sean mucho más útiles y que den un mayor rendimiento. Es esa innovación, esos sistemas que nosotros estamos aplicando en todo nuestro proceso de transporte, más de 60 sistemas de transporte inteligente, estamos utilizando en todo el proceso, desde la concepción inicial de todos los proyectos, pueden ser, por ejemplo, los 5 intercambiadores que en este momento estamos lanzando, 2 de ellos ya en una situación muy avanzada para comenzar, con fondos europeos, como puede ser el de Valdebebas o el de Conde de Casal, pero también las ampliaciones de metro, con una especial ilusión en una semana en la que acabamos de aprobar probablemente la mayor obra pública de transporte de toda Europa, que es la línea 11. Esta misma semana hemos aprobado en el Consejo de Gobierno una inversión de 500 millones para hacer el primer tramo de la línea 11, que será una gran diagonal de más de 33 kilómetros que va a vertebrar toda la capital de norte a sur y que además va a unir muchas otras líneas de metro, facilitando las combinaciones, facilitando los transportes, los traslados a los madrileños. Esta misma semana hemos aprobado 500 millones para ese primer tramo, aunque toda la diagonal nos va a costar 1.800 millones. Nosotros, y este es el segundo aspecto que quería comentar, en la Comunidad de Madrid tenemos muy claro que el modelo que tenemos como región es una región capital, por tanto singular, es una región uniprovincial, por tanto más abarcable que otras que tienen tantas provincias, cada uno con sus singularidades. Eso no quiere decir que sea una región homogénea, tenemos muchas disparidades entre las grandes ciudades del gran sur metropolitano, como puede ser Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles, ciudades que tienen más de entre 170.000 y 200.000 habitantes, o en el norte, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, o en el corredor del Henares, por ejemplo, Alcalá de Henares o Torrejón, o en el oeste, las grandes ciudades que son de las más prósperas de la región, como pueden ser Majadahonda, Pozuelo, etcétera, ¿no? Las Rozas. Son grandes ciudades que contrastan con los pequeños municipios que tenemos, por ejemplo, en la Sierra Norte, donde tenemos más de 10 municipios que tienen menos de 100 personas, pero tenemos 75 municipios que tienen menos de 2.500 habitantes y perdiendo población, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos claro es que, y venimos demostrándolo con hechos, los gobiernos de la Comunidad de Madrid, gracias a una estabilidad política en esos gobiernos, que ha tenido claro siempre que la inversión en infraestructuras de transporte es una inversión social, es una inversión que permite vertebrar el territorio, que permite, como decía Íñigo, permite cohesionar. ¿Por qué? Pues porque muchos municipios sin el transporte no tienen acceso a los servicios básicos que sí tienen las grandes ciudades. Y el transporte es la solución para que esos pequeños municipios, a los que no podemos cambiar de sitio y están muy lejos muchas veces de la capital y en unas situaciones orográficas y de muchos tipos que hacen difíciles las oportunidades, ¿no? Bueno, pues nuestro deber a través del transporte público, y esta es una idea que yo quiero destacar, es que ese transporte público es la principal herramienta para el equilibrio territorial, para la cohesión social y para la generación de oportunidades para la gente, especialmente que vive en los pueblos más lejanos, más pequeños y que tiene menos servicios, ¿no? Bueno, pues por eso invertimos en infraestructuras, por eso también apostamos por el transporte como instrumento de vertebración y por eso tenemos una red de 4.100 autobuses que da servicio a todos los municipios de la región. Y uno va a cualquier municipio y ahí va a encontrar su marquesina, ahí va a encontrar su medio de transporte. El metro no puede llegar a todas partes, es evidente, pero tenemos uno de los metros más grandes del mundo, que no solo tiene 300 kilómetros de longitud, 300 estaciones, sino que además ya sale de la capital a 12 municipios a través, por ejemplo, del Metro Sur,
pero también mediante los trenes ligeros hemos llegado también a otros municipios que no tenían metro, ¿no? Por lo tanto, es un metro que va creciendo, tenemos esas ampliaciones que sé que se han explicado aquí, por eso no voy a profundizar en ellas, y nos ocupamos, además del aspecto cuantitativo de la extensión del metro y de las infraestructuras necesarias para poder combinarlo de una manera intermodal con el resto de transportes, como pueden ser los intercambiadores, pues además nos ocupamos de un aspecto cualitativo, que es eso, que sea un transporte cada vez más eficiente, menos contaminante, más accesible y más seguro. Es decir, no solo hay que ocuparse de ampliar las infraestructuras, sino también hay que conseguir que cualitativamente sean cada vez mejores. Ese es el estándar que nos exigimos nosotros desde la Comunidad de Madrid. Y hay un tercer aspecto muy importante al que no se suele prestar atención, pero que no solo requiere muchos recursos económicos, sino mucha atención permanente por parte de las administraciones, que es el mantenimiento. Tenemos una grandísima red, una de las redes más potentes que hay en Europa de transporte público en Madrid. Recientemente ha salido un informe del BBVA que analizaba todas las infraestructuras de transporte y Madrid las lideraba de una forma incuestionable. Y cuando veías la naturaleza de esas infraestructuras, veías que había, por supuesto, muchas aportadas por los gobiernos en determinadas etapas, pero sobre todo eran esas inversiones sostenidas que la Comunidad de Madrid ha venido haciendo durante todos estos años con un propósito muy claro, sabiendo que la política de transportes, de infraestructuras del transporte, tiene dos capacidades que no tiene nadie más, que son la primera que os decía, de la vertebración territorial, y la segunda, que es la competitividad. En este momento, España recibe inversiones. Bueno, pues el 70% de las inversiones que llegan a España vienen a la Comunidad de Madrid. Ese indicador se ha consolidado, pero antes no era así. Antes nosotros nos repartíamos sobre todo con Cataluña y con otras comunidades autónomas, ahora ya nosotros estamos con ese 70%. Entonces, cuando analizas las razones, por supuesto hay razones que tienen que ver con la centralidad, por supuesto, pero bueno, la centralidad estaba siempre y antes a lo mejor estábamos en un 40%, o a veces menos, a veces un poquito más, porque es un indicador que va cambiando, evidentemente, ¿no? Pero que se ha estabilizado en torno a ese 70%. Bueno, pues, por supuesto, la política fiscal, importantísima. Nosotros tenemos claro en Madrid que hay que bajar impuestos. Eso lo tenemos muy claro. Otros no lo tienen tan claro y lo que hacen es subirlos. Cuanto más lo suben, más inversiones expulsan. Pero, además, esas comunidades que han hecho, y esos gobiernos, también el central, que ha hecho causa la subida de impuestos, causa propia, quiere que nosotros no podamos bajarlos, ni siquiera en nuestras propias capacidades competenciales. Por supuesto que vamos a seguir bajándolos y que, además, creemos que esa es una de las claves del éxito económico de Madrid. Pero, al mismo tiempo, y es lo que quería traer a esta intervención, y ya voy a ir terminando, cuando se les pregunta a los inversores por qué razón eligen Madrid para invertir, más del 40% señala que es la red de infraestructuras de transporte que tenemos la que les lleva a elegir nuestra región para invertir. Y eso nos ilustra sobre la importancia de tener esa buena política de infraestructuras. Nosotros, además, tenemos una política de transportes basada en ese concepto social. Nosotros consideramos la política de transportes y de movilidad como política social, porque es que la tenemos subvencionada en más de un 60% de media. Es decir, cada vez que alguien utiliza el metro o el autobús, realmente está pagando un 40%. El otro 60% lo estamos pagando desde la Comunidad de Madrid. Además, quiero decir que ese esfuerzo de subvención lo hacemos prácticamente en solitario la Comunidad de Madrid. Para que nos hagamos una idea, nosotros pagamos ese 60% de media, que hay títulos como puede ser el abono joven, donde ese porcentaje es mucho mayor, y no digamos el de mayores, que está el abono transporte a 3,30. Bien, pues el gobierno central solo pone el 8%, nosotros el 70%. Y ahora vienen con un planteamiento de que quieren hacer una rebaja del 30%. Bien, para donde no haya ningún tipo de rebaja. Aquí ya tenemos el 60% de media. Es bienvenido, cualquier fondo que venga a compensar la desinversión que se ha producido en los últimos años en la Comunidad de Madrid en materia de infraestructuras, nosotros la vamos a dar por válida. En materia de subvención del transporte nos tienen congelada la subvención desde hace más de 6 años, mientras a Cataluña se la han ampliado un 50%. Bien,
Entonces, ya tenemos un déficit arrastrado de financiación en materia de subvención al transporte como para rechazar fondos que puedan aportar. Ahora bien, si de verdad quieren aportar esos fondos, y nosotros lo vemos bien, que los aporten de verdad. Pero yo solo quiero decir que el fondo que han preparado para ello son 100 millones de euros. Y solo hacer el 30% en la Comunidad de Madrid costaría 80 millones. No sé cómo lo van a organizar para todas las comunidades autónomas. Y lo que nos tememos es que al final será un anuncio que hacen un día en un Consejo de Ministros porque han tenido un mal resultado electoral y hay que anunciar algo, y luego somos las comunidades autónomas las que lo pagamos. Y ya de eso estamos empezando a estar un poco cansados. Entre otras cosas porque en temas tan importantes como el transporte no se puede improvisar de esta forma. Entonces, si vas a hacer un anuncio que afecta a las competencias autonómicas, siéntate con las comunidades autónomas. Si vas a hacer un anuncio que afecta a los ayuntamientos, siéntate con los ayuntamientos. ¿Por qué ese miedo a escuchar? Gobernar es escuchar y luego tomar decisiones y luego tener prioridades, pero escuchar. ¿Por qué no se escucha ni en el mapa concesional? ¿Por qué no se convoca la Comisión de Cercanías, que nunca se ha convocado? ¿Por qué a mí, por ser consejero de una comunidad que es de un partido político concreto, jamás me ha recibido la ministra? Jamás, mientras sí recibe a otros consejeros, cuando tenemos muchas cosas que trasladarle. Algunas, por cierto, que no es que sean de nuestro interés de la comunidad solo, algunas son peticiones que el propio sector nos hace. Está aquí Confebus, por ejemplo, a veces nos han trasladado cosas que nosotros hemos ido trasladando donde hemos podido. La presidenta en la conferencia de presidentes, yo en la sectorial nacional cuando se convocaba, pero no hay una relación de diálogo normalizado. Creemos que en política de infraestructuras debe haberla y además se debe trabajar todos juntos, todas las administraciones coordinadas y con lealtad institucional, y nosotros la comprometemos, por supuesto que sí, pero tenemos que también tener un respeto por parte de una administración que no debe tomar decisiones unilaterales, no debe improvisar, no debe hacer anuncios que luego tengamos que costear los demás. ¿Qué ocurre si yo ahora aplico ese 30% a mi red de transporte? Asumo una pérdida de 80 millones de euros que se suman a la que ya se ha producido por el COVID, que se suma a la que se está produciendo por el incremento del coste energético. ¿Qué ocurre si yo hago esa rebaja, dejo de ingresar esos 80 millones y luego viene el Gobierno central y me dice, toma, te voy a dar 30? Ya, pero es que usted dijo que iba a cubrir el 30% y no lo está cubriendo. Todo eso son pérdidas para nosotros y nosotros no estamos en situación de encajar esas pérdidas. Por eso pedimos, esta es una segunda petición para el Gobierno, seriedad y lealtad en este tipo de planteamientos. Si anuncian, y yo lo he podido plantear a la ministra antes de ayer, personalmente en la conferencia nacional que convocaron después de hacer el anuncio, no antes, que es cuando había sido, y es que si anuncian un 30%, se comprometan a dotarlo económicamente de forma absolutamente suficiente, no una cuantía menor que luego se nos quede corta, porque todo eso va a pérdidas nuestras. Y nosotros ya hacemos nuestro esfuerzo de subvención, uno de los más importantes de España, en la red más importante de España. Pues hombre, sí pedimos esa corresponsabilidad. Bueno, y yo no quiero ya extenderme, solo decirles que nosotros trabajamos en nuestra ampliación de nuestra red de transportes, mantenemos nuestro compromiso de protección social del transporte público, de innovación y desde luego lo hacemos en diálogo con todos los ayuntamientos. Agradezco mucho hoy la presencia aquí de los alcaldes con quienes trabajamos, pues nos vemos pues desde para mejorar la M600, ¿verdad?, como para hablar de líneas de autobuses, que muchas veces piden muchas cosas, pero bueno, es su obligación como alcalde. Yo he sido alcalde, Íñigo también ha sido alcalde, es nuestra obligación, ¿no? Bueno, nosotros procuramos colaborar con todos, gobernar para todos, escuchar a todos y tomar las decisiones con rigor, con la debida previsión y así ofrecer pues, un servicio de calidad, un servicio para todos y un servicio que yo creo que es un símbolo de la Comunidad de Madrid, uno de sus valores principales y, como hemos visto, también uno de sus atractivos para los inversores, pero sobre todo es la razón por la que tenemos una comunidad integrada, equilibrada y socialmente unida en un objetivo común, y es que todos los ciudadanos tengan un acceso a los servicios equivalente o por lo menos en unas condiciones semejantes. Un vecino que viva en la Sierra Norte o en la comarca de Las Vegas en las mismas condiciones o similares a un vecino que viva en la capital, porque eso es nuestro objetivo, tener una comunidad cada vez más integrada, y ahí el transporte, la política de transportes juega un papel fundamental.
Así que muchas gracias a todos por su asistencia, gracias a todos los ponentes, reitero mi agradecimiento a la organización, saludo al viceconsejero que antes no le he mencionado, disculpe, y al resto de autoridades sí, que hay, y representantes de asociaciones y entidades, y sobre todo a los alumnos que han estado aquí hoy y el resto de jornadas escuchando. A todos, muchísimas gracias y queda clausurado este curso de verano con el propósito del año que viene hacerlo mejor todavía. Y esperamos también contar con todos ustedes. Gracias.